Ok, la intención de hacer este video es para hacer una guía del sacerdote sombras del servidor Whitemane. Esta guía está un poco adaptada a las condiciones del servidor. La información que utilizo para los reforjes de hecho proviene del sitio web de Tauri Veins, pero la he probado en el servidor y funciona correctamente. Eh, los valores del sacerdote sombra son los siguientes: prioridad de intelecto, índice de golpe a el 17%, se puede obtener tanto de índice de golpe como de espíritu. La celeridad, se busca un cap de celeridad, más adelante lo comento. La segunda opción, prioridad, sería maestría, y una vez que se alcanza los caps de celeridad, el crítico pasa a ser la siguiente opción. La celeridad pasa a decaer bastante, entonces una vez que se llega al cap de celeridad, hay que enfocarse en la maestría, y de no ser posible subir más la maestría, se sube el crítico. Los caps de celeridad son los siguientes, están descritos acá en la página. Existen unas tablas donde explica cada uno de los caps. El primero lo que da es un tic de la plaga devoradora. El segundo da un tic de la palabra de sombras dolor. El tercero da un tic del toque vampírico. El cuarto da un tic adicional de la plaga devoradora. Este es el que vamos a intentar utilizar. Y el quinto da una tic más de la plaga de la palabra de sombras dolor. ¿Por qué no utilizamos el 5? La cantidad de celeridad que se requiere es demasiado alta, y por un tic extra no vale la pena. Entonces es mejor quedarse en el cap número 4. Acá hay una pequeña tabla donde te dice cuánta celeridad necesitas dependiendo de si eres goblin o si tienes el Dark Kingdom, ¿no? Que es el propósito oscuro de brujo. En mi caso, yo no tengo la racial de Goblin, y presupongo que no voy a tener el Dark Intent. Entonces, para mí la serie sería no, y necesitaría un cap de 2737 para llegar al 31.26% de celeridad que se requiere para este cap. Si se es Goblin, se usa este valor. Y si se es Goblin y además se planea tener el Dark Intent todo el tiempo, pues se utiliza este valor. Yo preferiría no utilizarlo porque no siempre vas a tener un brujo en la raid. De aquí provienen los valores, se pueden consultar en el sitio web de Tauri Veins, lo pueden buscar en Google, y si no pueden pausar el video y ver las estadísticas. Eh, en cuanto a lo que es gear, normalmente vas a buscar 4 piezas del set. La última pieza suele ser los guantes, aunque se puede hacer variantes de este set. Se puede utilizar los guantes de token, y el pecho de Morchuk. Esa es una variante que se puede utilizar. Em, Cinturón, se puede utilizar el heroico que suelta Sonos. Yo prefiero utilizar salen los ads de DS, es un BOE. Me gusta más porque dan estadísticas más útiles, me ayuda bastante más al reforje, la maestría es bastante más útil que el crítico, entonces me gusta más el cinturón de BOE. Luego las botas igual, las botas se pueden utilizar las heroicas de Warmaster, pero yo prefiero las de valor. Me parece que son estadísticas más útiles. La celeridad me ayuda a capear la celeridad, y el espíritu pues me ayuda a capear el índice de golpe. Son estadísticas que normalmente me aportan algo sin necesidad de tener que extraerlas. Eh, Todo lo demás en realidad se intenta conseguir heroico de DS. La capa normalmente utilizo la de celeridad, pero más adelante voy a hablar de algunos sets donde puedo llegar a necesitar la de maestría. Bastón, por supuesto, la furia de Zaragoza. Eh, y eso sería como lo más importante sobre Gear. ¿Cómo hacer daño con el personaje? Eh, para entender cómo hace el daño el sacerdote, primero hay que entender cómo funciona el set. El set del sacerdote está enfocado en dos funciones. Una es en aumentar el daño de la palabra de muerte, que esto funciona como un ejecutar. Cuando el enemigo está por debajo del 25%, esta habilidad hace bastante más daño, y gracias a este glifo la habilidad se reinicia de cooldown si el enemigo no muere de la palabra de muerte. Entonces se puede lanzar 2 veces antes de que entre en cooldown,
Y el primer bonus del set lo que hace es aumentar este daño y evita que recibas daño de esta habilidad de regreso, porque la habilidad rebota daño si el enemigo no muere. El segundo bonus es el que nos interesa, y es que cada vez que la aparición de sombras o el maligno de las sombras golpea al objetivo, nos genera 3 orbes. Los orbes del sacerdote de sombras eh, lo que hacen es dos funciones. La primera es potenciar el daño directo de la púa mental y de la explosión mental. Y la segunda es que una vez que se consumen, dejan un bufo que te aumenta el daño residual, el daño de dots. Entonces esas dos cosas son importantes porque eh, durante la rotación de bursteo, la rotación de apertura, vamos a usar de ese set. Y luego durante la rotación estable vamos a utilizar también ese beneficio de set para hacer más daño. Hay que tomar en consideración un par de talentos de sacerdote sombra, y son el Mind Meld, la fundición mental, creo que se traduciría al español, y el Sin and Punishment, que es el pecado y castigo. Primero que nada, el Mind Meld lo que hace es que después de dos púas, una púa mental, el siguiente lanzamiento de la explosión mental se reduzca, y después de dos, el siguiente lanzamiento de la explosión mental es instantáneo. Esto es bueno, pero genera un problema durante la rotación de apertura. Y es que, como mencionamos, el set genera tres cargas de orbes cada vez que el maligno de las sombras da un golpe, un básico. Y el problema está en que si intentamos pegar tres púas seguidas y luego la explosión, esta explosión sale demasiado rápido y no le da tiempo al maligno de las sombras de pegar ese básico. Así que hay que hacer algo de relleno para darle tiempo al maligno de las sombras de que genere una carga adicional. Porque la intención es que el primer casteo de la púa da tiempo al maligno de generar una carga de orbes, el segundo da tiempo a la otra y el tercero da tiempo a la otra, pero para la explosión que sale instantánea no vamos a tener tiempo que el maligno de sombras haga eso. Entonces la rotación de apertura se va a descomponer en tres fases. Básicamente es fase 1, son tres púas mentales, una tortura mental y una explosión. Esta tortura mental no es necesario castearla completa, simplemente va a cumplirnos tres funciones. Una, nos va a rellenar tiempo para que el maligno de las sombras pegue el subásico y nos genere el orbe que vamos a detonar con la explosión. Dos, el arcángel que vamos a tener activo durante la zona de la fase de bursteo va a generar que esta habilidad haga daño, con lo cual va a aportar daño. Y tres, va a empezar a ayudarnos a acumular el evangelismo, que va a ser necesario para cuando la rotación de bursteo termine. Entonces, primera fase, tres púas, una tortura que no se castea completa y una explosión. Segunda fase, van a ir cuatro púas mentales. El motivo por el cual van cuatro púas mentales es porque si lanzamos solo tres y luego lanzamos una tortura, el cooldown del tiempo de utilización de la explosión mental no va a estar listo todavía. Entonces, en la segunda fase se lanzan cuatro púas, una tortura, que igual no es necesario terminar de castearla, y luego una explosión. Y en la tercera fase van a ser tres púas. Ya no vamos a castear tortura, sino que vamos a reaplicar los tres dots, que son el toque vampírico, la plaga devoradora y la palabra de sombras dolor, y luego una explosión mental. Entonces se va a ver así: tres púas, una tortura, una explosión; cuatro púas, una tortura, una explosión; tres púas, dots, una explosión. Y a partir de ahí entonces empieza con la segunda rotación, que es la rotación de mantenerse. Entonces este talento, el Mind Melt, nos va a afectar la rotación de la explosión mental, del bursteo de entrada. Este talento, Sin and Punishment, lo que hace es que cada vez que la tortura mental golpea con un crítico uno de sus dots, se reduce el cooldown del maligno de las sombras. Entonces queremos spamear la tortura mental todo lo que se pueda, no solo por el daño que hace, que va a estar potenciado por los orbes y su maestría,
sino que también nos va a reducir el cooldown del maligno de las sombras para que coincida con el cooldown del arcángel. Esta rotación, hay gente que piensa que se hace solo una vez al inicio porque la púa elimina las dots. Básicamente, si tienes dos aplicadas en un objetivo y lanzas una púa mental, la púa elimina esas dots. Pero eso no es ningún problema porque la rotación de bursteo de hecho hace más daño que esas dots. Entonces, aunque esa rotación me elimine las dots, me interesa hacerlo un par de veces en el encuentro. Eh, Doy un ejemplo de cómo se vería más o menos la rotación de explosión, que básicamente es eh, cuando tengas ya todas las cargas del evangelismo, básicamente generas 4 cargas de evangelismo y vas a explotar. Ahora inicio un segundo el recon para que se note cuánto hace exactamente el daño de la explosión. Puedes tirarte algún cooldown, vamos a tirar pociones, esto, y son 3 púas, una tortura, una explosión, ahora 4 púas, una tortura, una explosión, 3 púas, dots y una explosión. Cada levanta más o menos 43 cada daño durante la explosión. Y esa es la rotación de apertura de lo que es el bursteo. Ahora sí, ¿cómo funciona la rotación del resto del daño? Igual, con esto activo, preferiblemente con uno del buff del orbe, vas a tirar las 3 dots, vas a tirar siempre la explosión al cooldown y vas a utilizar la tortura mental todo lo que puedas. Tienes que dejarla casteada hasta el final porque el último tick se encuentra al final del casteo, entonces no es bueno interrumpirlo. Siempre la explosión mental al cooldown, mantén los dots que no se vayan y te mantienes de esta manera. Cada vez que salte un crítico o la tortura mental se va a recortar un poco el cooldown del maligno de las sombras para el siguiente booster. Pequeño adendum. Eh, los valores que mostré, vamos a quitarme un segundo el trinket. Los valores que mostré son una línea, esto es lo más cercano que puedo llegar con los refuerzos actuales. El índice de golpe lo más cercano al 17 que se pueda tener. Crítico no es necesario, es como última prioridad. Y todo lo que se pueda meter a maestría. Hay una variable de este set que es cuando estás haciendo espinazo, especialmente espinazo heroico, que puedes hacer algunos cambios. Utilizas la botella de deseos, los deseos embotellados, y como esa estadística te da más celeridad a la que quieres, puedes reajustar la celeridad. Yo acá logré reajustarla, hice algunos cambios, cosas como que la capa ahora es la de valor, la que da maestría. El pecho ahora es el de Morcho, que estoy usando los guantes de token. Se puede reconfigurar. Lo importante es que el golpe esté lo más cerca posible al cap, que la celeridad siempre esté por encima del cap que mencionamos al inicio y que le des prioridad a la maestría todo lo que puedas. Con este bursteo, básicamente la rotación de burst es lo mismo, es el arcángel, el maligno de las sombras, pero se añade el bufo de la botella. De momento eso debería ser todo lo que es la rotación y buena suerte.